Didacticiencia. Biología. División celular. En las observaciones con los microscopios hemos aprendido algunas características de las células, como por ejemplo sus distintas formas y tamaños y su capacidad de agruparse en tejidos. También hemos observado cómo las células pueden alimentarse y obtener energía a través del metabolismo. Sin embargo, aún no nos hemos preguntado cómo es que las células se originan y se reproducen. Analiza y discute con tus compañeros y amigos las siguientes preguntas. Nos hemos dado cuenta a medida que crecemos cómo nuestros cuerpos crecen a la par con nuestros órganos y tejidos. Un ejemplo de esto es nuestro órgano más extenso, la piel. ¿Por qué crees que ésta puede crecer durante nuestro desarrollo? ¿Cómo es que se puede regenerar al sufrir una herida? ¿Qué le sucede a la piel a medida que envejecemos? Los mismos fenómenos podemos ver en una célula vegetal. ¿Cómo es que una semilla puede crecer para dar lugar a una planta? ¿Qué ocurre con las células cuando la planta crece? También debes haber oído sobre los organismos unicelulares como las bacterias, que pueden expandirse y propagarse, por ejemplo, en el caso de enfermedades infecciosas. ¿Cómo estas bacterias pueden propagar su especie y perpetuarse de un medio a otro o de un organismo a otro? En el siguiente experimento observaremos el crecimiento de un cultivo casero de levaduras y observaremos estas células al microscopio para comprender el origen y propagación de las células. Materiales: levadura de pan o de cerveza, azúcar granulada, agua, tubo de ensayo, cuchara, embudo, portaobjetos y cubreobjetos, azul de metileno, gotario. Procedimiento: añade un poco de agua caliente a un vaso con agua fría para que alcance una temperatura de 34 grados. Disuelve 2 cucharadas de azúcar en 50 ml de agua. En un tubo de ensayo, añade una pizca de levadura y añade un volumen de agua tibia hasta la mitad del tubo. Agita suavemente el tubo con la solución de levaduras. Prepara 2 vidrios portaobjetos con una gota de solución de azul de metileno. Con un gotero extrae una gota de la solución de levaduras y colócala en una gota de azul de metileno. Cubre la preparación con un cubreobjetos. Coloca el tubo en el agua a 34 grados Celsius por 3 horas, agitando de vez en cuando y manteniendo la temperatura, añadiendo cada cierto tiempo pequeños volúmenes de agua. Al terminar el experimento, prepara una nueva muestra de levaduras en un portaobjeto con una gota del cultivo. Observa las células al microscopio y anota tus observaciones. ¿Qué ocurrió con el número de células al principio y al final del experimento? ¿Pudiste observar células con morfología diferentes en la muestra de las células tomada al final del experimento? ¿De dónde salieron las células adicionales que se observan en el segundo experimento? Plantea hipótesis que expliquen este fenómeno. No fue hasta el comienzo del siglo XVIII que los científicos empezaron a preocuparse por cómo se originaban las células, cómo podían crecer los tejidos y cómo los organismos unicelulares y pluricelulares podían perpetuarse a través de distintas generaciones. Inicialmente se pensaba que las células se originaban espontáneamente, y aunque las células en división se habían observado prácticamente desde el comienzo del uso del microscopio, constatar que esas imágenes eran realmente un proceso de formación de nuevas células llevó mucho tiempo. No fue sino hasta la confluencia de las observaciones microscópicas de la división de protistas,
algas filamentosas y de la segmentación de cigotos en ranas, que se llegó a establecer uno de los pilares de la teoría celular. Toda célula nace de otra preexistente, ayudando a desterrar así la teoría de la generación espontánea. Ahora sabemos que para perpetuarse, los organismos unicelulares se dividen en dos células hijas en un proceso denominado fisión binaria. Por otra parte, en muchos organismos pluricelulares, los tejidos crecen a medida que los organismos se desarrollan. Este crecimiento de los tejidos se debe a la proliferación de las células, las cuales se multiplican también por división celular en un proceso denominado mitosis. Muchas de las células de nuestro organismo, al igual que las de todos los tejidos animales y vegetales y también de otros organismos pluricelulares, no son perpetuas. Ellas nacen, envejecen y mueren en un periodo que en el ser humano dura entre 7 y 10 años. Averigua cómo es que estas células muertas se pueden reemplazar por células nuevas durante el transcurso de nuestras vidas. El cáncer es una de las enfermedades y causas de muerte más comunes en el ser humano. Averigua qué rol juega la división celular en la progresión de los tumores. Las bacterias son uno de los organismos cuyo proceso de división celular es uno de los más rápidos que se conocen, pudiendo una población duplicarse en 15 minutos en condiciones ideales. Averigua cómo esto puede afectar la conservación de los alimentos y cómo se puede evitar que se reproduzcan bacterias en nuestros alimentos.